Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Somos el equipo número 1 conformado por Camila Yasmín Aguirre Alcaraz, Christopher Demián Espinosa Cero, Ileana Dube González Valdés, Pamela Millán Ruiz y Dana Sadik Guevara Bucio. El día de hoy estaremos presentando nuestros resultados y conclusiones a la pregunta de indagación, que es ¿qué podemos inferir de los efectos de COVID-19 en la sociedad mexicana? Y también estaremos respondiendo las preguntas guía que cada uno elaboró. Así que comencemos con la primera pregunta. La pregunta guía contestada en esta parte fue ¿cuáles fueron los eventos históricos más relevantes que han dado forma a los políticos de salud pública y las respuestas gubernamentales durante la pandemia de COVID-19? La investigación realizada para la respuesta de esta pregunta se realizó a través de la vista de documentales. Los documentales observados fueron COVID-19, el virus que arrasó con todo por el mundo, COVID-19, la irrupción de una pandemia que cambió todo por Francia 24, documental COVID-19, 100 días de la pandemia de coronavirus por el comercio y El viento de la muerte documental COVID-19 por Clínica Universidad de Navarra. Los resultados de nuestra investigación fueron los siguientes. La pandemia de COVID-19 ha transformado las políticas de salud pública globalmente. Eventos clave incluyen los brotes iniciales en China, el brote en Wuhan y las respuestas chinas sirvieron de referencia mundial. 2. La declaración de pandemia por la OMS, el 11 de marzo de 2020, impulsando respuestas globales. 3. El cierre de fronteras y restricciones de viaje, implementados para contener el virus. 4. La distancia social y confinamientos, cierres de escuela, lugares de trabajo y restricciones públicas para frenar la transmisión. 5. Desarrollo y distribución de vacunas, crucial desde finales de 2020. 6. Variante Delta y otras. Variantes más transmitibles ajustaron políticas de salud. 7. Debates sobre mascarillas y medidas preventivas, influencia en políticas y percepción pública. Estos eventos subrayaron la importancia de la preparación y cooperación internacional en crisis sanitarias. Proceso de creación de la vacuna. El desarrollo de vacunas contra el COVID señala que aunque hay un gran interés y esfuerzos globales para conseguirlas, el proceso es complejo y normalmente lleva años. La Organización Mundial de la Salud ha registrado 70 candidatos de vacunas, con 3 en evaluación clínica y 67 en evaluación preclínica, y se espera que pasen por múltiples fases de pruebas para garantizar su eficacia y seguridad. A fecha de abril de 2020, la CEPI identificó 115 candidatos a vacunas, de los cuales 78 están confirmados como activos. 5 de estos ya han avanzado a la fase clínica. La rapidez en el inicio de las pruebas clínicas es notable, como en el caso de Moderna, que comenzó como pruebas de 63 días después de identificar la secuencia genética del virus. Las tecnologías en evaluación son variadas, incluyendo enfoques novedosos como vacunas de ácidos nucleicos y vectores virales, aunque también se están utilizando métodos convencionales. Además, se están explorando adyuvantes para mejorar la inmunogenicidad. Aunque hay participación de grandes compañías farmacéuticas, muchos desarrolladores son pequeños y sin experiencia en fabricación a gran escala, por lo que la coordinación y capacidad de producción serán cruciales para satisfacer la demanda global. Buenas, soy Camila. Mi pregunta guía fue ¿cómo influyó el COVID-19 en la percepción de la importancia de la salud mental en comparación con otras crisis mundiales? Mi técnica de recolección fue el resumen a 2 entrevistas, una realizada a una señora ama de casa y otra a un trabajador, esto para tener diferentes perspectivas. Mi fuente de información fue la realización de 3 preguntas a estas personas. La primera fue ¿por qué creían que el mundo no estaba preparado para el COVID-19 a pesar de haber sufrido ya varias pandemias? ¿Qué pensaban o cómo pensaban que el COVID-19 influyó en su visión hacia la importancia de la salud? ¿Y cuáles creían que eran las lecciones aprendidas durante esta pandemia? En relación con la pregunta guía y con las respuestas de cada entrevistado, podemos concluir que cada individuo vivió la pandemia del 2020 de una manera diferente. Cambiaron tanto su manera de pensar como su visión de la vida, y se podría decir que fue a partir de este evento que lograron priorizar su salud mental y física por encima de cualquier otra actividad.
Ahora, en base a mi pregunta guía, podemos contestar la pregunta de indagación de la siguiente manera. El COVID-19 ha dejado un impacto duradero en la sociedad y ha provocado cambios significativos en la percepción de la salud y valorización de esta. Ha sido un recordatorio de lo vulnerable que es la vida humana y de la necesidad de priorizar la salud por encima de cualquier política o decisión, tanto a nivel personal como colectivo. Esta pandemia ha resaltado la importancia fundamental de la salud de cada individuo y de la sociedad en general, de una manera que otras pandemias no lo habían logrado anteriormente. En conclusión, los efectos del COVID-19 en la sociedad mexicana pueden ser analizados desde varios conceptos. En el ámbito de la salud, la pandemia dio paso a que la gente se diera cuenta de las deficiencias y debilidades que tenía el sistema de salud mexicano, al mismo tiempo que le permitió mostrar cierta capacidad de adaptación y resiliencia. En cuanto a la política y gobernanza, la gestión de la pandemia fue muy controvertida debido a las decisiones que tomó el gobierno en su época, al mismo tiempo que dio paso a la formulación de futuras políticas de salud y protección social. En cuanto a la economía y desigualdad, pues la pandemia generó mucha desigualdad socioeconómica al mismo tiempo que dio paso a la aceleración del crecimiento del comercio digital. Y por último, y lo más importante, fueron las lecciones futuras que nos dio la pandemia y nos demostró la importancia de mejorar la preparación para futuras crisis sanitarias y reformar las políticas de salud pública. En resumen, el COVID-19 ha tenido un impacto profundo y multifacético en México, dando paso tanto a desafíos como oportunidades de mejorar ciertos aspectos en nuestra sociedad mexicana.